Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema de cómo invocar procedimientos almacenados desde Java. En este sencillo formulario, lo que he de escribir es un número de orden de compra de la base de datos Neptuno. Para poder refrescar la memoria, como siempre, es necesario ver la base de datos. Bien, dentro de Neptuno, aquí está la evidencia que es la base de datos. Perdón. Tengo orders, que son las órdenes de venta, y aquí puedo agarrar cualquiera de estas órdenes. Puedo tomar cualquiera. ¿Qué tal si yo agarro 10722? Esta es totalmente random. 10722. Bien, voy a poner entonces el ID de la orden 10722, le doy buscar y aquí me devuelve rápido, muy eficiente, la fecha en que se puso la orden. Dice que la dirección es voice y el monto es 1600 y algo. ¿Qué tal la otra orden? Déjenme ver, la 10250. Es similar, 1600 y fracción, pero esta va para Río de Janeiro. Perdón. Y luego, ¿qué tal esta 11070? La última, 11070. Ok, esta ya no es de 1600, es de 1800, es del año 98. Les digo, esta base de datos Neptuno es histórica, es legendaria. Y eso se fue para Frankfurt. Ok, bien, veamos cómo funciona este código fuente, que no parece ser nada complicado y de hecho no lo es. Aquí está el botón buscar. Dentro de buscar perdón, yo lo que tengo es el uso de un callable statement, o sea, una instrucción preprogramada. Para poder hacer uso de la instrucción preprogramada, ocupo un objeto de conexión. Es un objeto de conexión a base de datos y es este que está acá, conexión. Entonces, si yo tuviera muchos formularios, basta con que haga una instancia de este mismo objeto, en donde hago la llamada por nombre, pongo la información de la cadena de conexión, Neptuno, y Carlos, que es el nombre y la contraseña del usuario que uso, y pues algo que dice conexión exitosa. Bien, entonces en este formulario creo una nueva instancia con getConexión. Y veamos dentro de buscar. Lo que hago acá es llamar un procedimiento previamente creado que se llama lista órdenes. Nada más eso hago, un procedimiento que se llama lista órdenes, y hace uso de un procedimiento llamado totalizar que ya fue explicado anteriormente. Estamos reutilizando código fuente. Perdón. Muy bien, entonces el ID de la orden de compra que yo quiero buscar es ensamblado acá con JTID. Extraigo el texto y ensamblo la cadena. Lo interesante es de que el parámetro en este caso está afuera de la llamada call. Es call el que me indica que cargue una ejecución de esta función que se llama lista órdenes, y registro el parámetro, y el tipo del parámetro es other. En JDBC el other significa de que no se conoce perdón, significa de que no se conoce el tipo de datos del parámetro que se va a obtener, sino que se va a definir su tipo según el tipo que envíe o reporte el gestor de base de datos. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es que estoy llamando una instrucción, una función más bien dicho, que me devuelve un listado de registros, y ese tipo de datos que me va a devolver es un cursor de Postgres.
Entonces por eso yo le pongo other, porque es el tipo de datos el que voy a obtener, pero a partir del JDBC de Postgres. Entonces le dejo eso a manos del controlador JDBC, el trabajo sucio. No me hago yo ese cargo. Muy bien, luego le digo execute update para que ejecute la instrucción. Y el resultado de haber ejecutado está dentro de la lista de objetos. Yo puedo ejecutar más de una instrucción y almacenar más de un result set, pero en este caso pues solo tengo uno. Entonces hago uso del primer objeto que ha retornado, el callable statement, y hago el cast forzado, la conversión, para que me guarde un result set. Y a continuación hago uso de next para hacer el primer fetch, para hacer el primer retiro de información, y solamente hago uno, por eso he ocupado if. De ordinario, como hemos aprendido anteriormente, se ocupa un while, pero como aquí yo sé que estoy iterando solamente una vez, porque me interesa solo un registro, y ese único registro pues es el que estoy controlando mediante el ID, es el que estoy ocupando como criterio de filtrado, pues no necesito iterar n veces, solo itero una vez. Por eso uso un if, y aquí hago el relleno. Relleno la información a un JTextField 1, 2, 3 para los parámetros que quiero ver, y eso es todo. Ahora, lo interesante es que este formulario es un cliente tonto. Este formulario no tiene control sobre qué hace lista órdenes, no tiene una invocación o un acceso directo a las tablas. No estoy ejecutando nada que tenga que ver con código fuente que toque directamente las tablas, sino que perdón, todo está a cargo de lista órdenes. ¿Y qué hace lista órdenes? Bien, dentro de funciones ya he programado lista órdenes, está acá, y he indicado de que es una función que va a recibir un parámetro entero. Yo le he puesto PID, o sea el parámetro de ID, y a retornar es un cursor, o sea una tabla virtual, una consulta. No hago la consulta con un select, sino que invoco al cursor. Entonces este cursor debe ser declarado temporalmente, luego se define mediante un select y se abre con open. Ahora vean qué interesante, de que una vez abierto yo devuelvo el cursor, y esto es como que si estuviera creando una consulta, pero es una consulta controlada. Yo aquí pude haber programado muchas más cosas, pude haber validado el ID, pude haber hecho cálculos, todos los etcéteras, todo lo que hemos visto de programación hasta el momento. Pero aquí hay un valor agregado, es que estamos llamando una función dentro de otra función. La función totalizar ya había sido explicada y está acá el código fuente guardado. Lo que hacíamos con totalizar es ir a traer de order details la cantidad por el precio unitario y se le calculaba el descuento. Eso se almacenaba en una variable total anterior. Luego estamos recordando que es lo que hace esta función. El envío o freight se guarda en el flete y se sumaba, pues el valor se le sumaba según el tipo de flete, $3 o un 5% o un 15%. Se hacía un recálculo del total y se insertaba un recargo cada vez que se invocaba esta función. Entonces, tal vez no sea tan verosímil, pero dentro del punto de vista de la programación esto funciona muy bien, porque era un ejemplo. Lo que se quería era mostrar validaciones de else if, lo que se quería era cargar datos en variables y luego hacer una inserción. Entonces esta información se va insertando. Se puede hacer dentro de una función de este tipo cualquier procedimiento, cualquier operación más bien dicho que ustedes quieran. Borrar datos, insertar datos, actualizar datos,
cargarlos con select, todo eso, incluso borrar tablas es posible. Entonces dentro de lista órdenes yo hago uso de totalizar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Voy a jalar este fragmento de código y lo voy a probar. Bien. Fácilmente yo podría solo ver la información de una orden, digamos la 10.070, si no me falla la memoria. No, no existe 10.070. 10.077. Tampoco. 10.25.0. Ahora sí, la de Río de Janeiro. Ok, aquí puedo ver la fecha y el envío, pero no hay un total, sino que el total era calculado. Entonces de ahí hago uso de la función totalizar y lo ejecuto. Perdón, no existe PID porque no estoy dentro del parámetro, no estoy dentro del procedimiento para obtener el valor del parámetro. Entonces aquí tengo la totalización. La función totalizar se invoca desde aquí, desde el select, y el chiste es que yo le paso un ID. Si no hubiera un where, pues entonces sería de la siguiente manera el funcionamiento. Yo pondría order-id para que cada uno de los order ID de la tabla órdenes sea pasado como parámetro a la función totalizar. Yo lo ejecuto y aquí tengo, vean, todas las funciones. Tengo una Albuquerque, tengo otra México, Madrid, Londres, Sao Paulo, etcétera, todos los etcétera. Podría correrlo sin otros parámetros y ver solo los totales y claro, hacer un zoom. Entonces esto es extremadamente versátil. Aquí tengo, bueno, es una cifra bien grande de todas las ventas. Estamos hablando tal vez de $1 billón, se me ocurre. Déjeme ver, 1 por 10 a la 6, no, estamos hablando de millones, 1 millón y algo de dólares, pero esta es la notación en que lo muestra. Bueno, si lo quiero dividir entre 1 millón, 1, 2, 3, lo puedo dividir entre 1 millón y ahí está, vean, es 1.19 millones de dólares lo que tiene. Entonces el chiste es que yo puedo ocupar las funciones como una invocación para procesar información para las consultas, y eso es lo que estoy haciendo desde acá. Estoy invocando a un totalizar y le estoy pasando un parámetro determinado porque es solamente un registro el que yo quiero ir a traer. Ahora, esta lógica de negocio no se controla desde Java. Totalizar, pues lo que hace son varias cosas: sacar un cálculo, categorizar los fletes, calcular un incremento de dinero por los fletes y guardar una especie de bitácora de recargos en otra tabla que se llama recargo. Eso no lo hace Java, eso no lo sabe. Java solo manda a llamar un procedimiento almacenado y no sabe qué pasa adentro. El procedimiento le devuelve una consulta como las que yo acabo de correr y grafica la consulta. ¿Qué pasó? No lo sabe. Entonces el lenguaje de programación de propósito general es un cliente tonto. Y entre más tontos, mejor, porque no hay control en el lado de la vista del cliente, sino que todo el control está automatizado, centralizado dentro del servidor, listo para poder hacer todos los cambios necesarios en la programación en el momento en que yo así lo quiera. Muy bien, por si hubiera algún error he puesto una excepción. Entonces, recapitulando, en el resultado, al correrlo solo una vez, si no lo corro, pues no voy a tener ninguna posibilidad de ver nada. De hecho, puedo intentar correrlo anulando ese if sin haber corrido nunca un next. Y esto me va a dar algún error porque cuando los cursores son devueltos, me explico, cuando yo ejecuto la función execute_update, eso va a llamar el procedimiento almacenado que retorna un cursor. El cursor se guarda como un objeto
de callable statement y yo lo convierto a result set para poder ser usado. Pero, perdón, ese result set apunta hacia el inicio del cursor, que no son los datos. No son los datos, es el inicio y se carga al correr primero next. Veamos qué pasa. Le voy a dar a ejecutar con ese error potencial. Sintácticamente estamos bien, no hay ningún error sintácticamente. Le voy a poner 10, 25, 0 y le voy a dar buscar y no le gustó. Me dice el driver de Postgres de que el result set no está posicionado adecuadamente. Posiblemente usted necesita ejecutar next. En aquellos dorados tiempos los mensajes no eran tan, los mensajes de error no eran tan claros. Ahora de una vez me dice que lo que está mal. Bueno, es una gran ganancia para ustedes, que el esfuerzo de las empresas que desarrollan los lenguajes de programación pues viene al provecho de los desarrolladores actuales. Una gran ganancia. En aquellos tiempos de la edad de piedra teníamos que rompernos un buen rato la cabeza. Ahora, ¿saben qué sí rompe la cabeza? Que usted no tenga permisos. Yo aquí estoy usando el usuario Carlos. Aquí está en conexión. Aquí está. Si el usuario no tiene permiso sobre el procedimiento almacenado o los procedimientos, en este caso estoy llamando a la función que se trata de cargar una lista de órdenes, o en este caso una orden en específico. Muestra, despliega la lista de datos de una sola orden, por eso se llama lista. Y esta a su vez llama a otra función que se llama totalizar. Y esta totalizar a la vez inserta sobre una tabla que se llama recargo. Si el usuario Carlos no tiene permisos sobre lista órdenes, que invoca a totalizar, y si no tiene permiso con totalizar, y si no tengo permiso de insertar en la tabla recargo, me va a dar error toda la vida. Entonces tengo que revisar todo ese árbol de permisos, que es los objetos, la información, y si la configuración de permisos autoriza, pues entonces puedo ejecutar. Entonces tengo que hacer lo siguiente para dar permisos de ejecución a un usuario. Veamos acá. Tengo que escribir, esto se puede buscar en la sintaxis de Postgres: grant execute grant execute, o puedo poner grant all privileges para dar permisos de todos los privilegios y de las funciones, o de ejecución en las funciones, quizás solo de ejecutar. Grant execute on function. ¿Cómo se llamaba la función? Se llamaba totalizar. On function totalizar to Carlos. Le doy ejecutar. ¡Ey! Totalizar no existe. Bien, empecemos a cazar errores. Aquí está, totalizar entero. Esta tiene un parámetro, entonces le voy a poner int y ahí está. Perdón. Cuando no hay parámetros se va en blanco, pero esta cosa es delicada. Lo que pasa es que pueden sobrecargarse funciones y por eso hay necesidad de poner el listado de parámetros. Entonces he puesto esto, lo he puesto. Bien, entonces ahora tengo los permisos de ejecutar en la función totalizar. ¿Y qué tal si yo le doy revoke? Le estoy negando los permisos de ejecución en la función totalizar. En el revoke no es to, es from. Ya está. Carlos ya no tiene permisos de totalizar, pero sí tiene permiso de correr lista órdenes. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa. Pongamos otra orden que no sea esta y que de las órdenes no me acuerdo nada. Digamos la 10.077. No, perdón, es
077. 11.077, lo voy a buscar y no. Primero tengo el problema del next que no lo arreglé según parece. Y si lo arreglé no recompilé. Por estar traveseando lo arruiné. Bien, ya está arreglado, pero no lo he guardado y tengo que recompilarlo para correrlo otra vez y que se apliquen los cambios. Por andar de travieso eso no pasó. Y aquí está, decíamos 11.077 y le doy buscar y ok, esta vez me dice que sí ha funcionado. Y estoy como el usuario Carlos. A veces hay que cerrar una sesión para que se sincronicen los permisos. Pero de ordinario esto no debería de funcionar. Hagamos otra corrida. 11.077 y le damos buscar y aún funciona. Bueno, si está de buena gente, no nos cae esto nada mal. Vamos a quitarle más privilegios a ver qué sucede. No es una mala idea hacer esta práctica y veamos. Tenemos aquí lista órdenes que tiene un entero. Muy bien, entonces a lista órdenes que tiene un entero le voy a quitar los privilegios, le voy a dar a ejecutar y ahí dice, mire, exitoso, el usuario Carlos ya no puede hacer nada aquí. Claro, ojo, me he conectado como el usuario Postgres para estarle dando permisos o quitando permisos a otros usuarios. Bien. Ahora corramos acá NetBeans y le voy a dar Run. Y le vamos a poner la 11.077 y le damos buscar y miren, aún funciona. Miren qué interesante. Bien, es probable que tengamos datos pendientes en un buffer de conexión. Y ahora que he cerrado NetBeans, pues debería destruirlos. Muy bien, vamos a ejecutar esto. 11.077. Ok. Y aún el servidor no ha registrado estos cambios. No es automáticamente. ¿Qué tal si hacemos un commit? Perdón, con doble M. No había transacción en progreso. Y el usuario todavía tiene los permisos. El usuario Carlos aún tiene todos los permisos. Vamos a cerrar Postgres. Y vamos a volver a correr. From file. 11.077 y le vamos a dar a buscar y todavía funciona. ¿Qué podría ser? Lo que se me ocurre es de que exista un canal abierto de comunicación entre la máquina virtual de Java, el proceso de la máquina virtual de Java y Postgres, y por eso la conexión no se ha claudicado. Revisemos el código fuente. From orders. Se ha cerrado el callable statement, pero no se ha cerrado la conexión. La conexión sigue abierta. Y si la conexión sigue abierta, va a seguir reutilizando ese código fuente. Perdón, ese objeto en memoria. Entonces, veamos si el objeto conexión tiene una función cerrar. No tiene función cerrar. Entonces la vamos a crear. Public void cerrar. Ahora cerremos esto.
y hagamos uso de this.com.close para cerrar la conexión. Claro, no le gusta, no quiere permitirlo. ¿Por qué no quiere? Porque hace falta un try catch. Normal. Muy bien, ahora he dotado a la clase de una función cerrar y la voy a invocar desde el formulario de órdenes. Aquí he cerrado el callable statement, o sea, la instrucción, pero no he cerrado la conexión y sus atributos siguen ahí en línea. Repito, como el objeto de conexión está vivo, el motor de la máquina virtual de Java deja los objetos abiertos porque no hay necesidad de RAM. El sistema operativo no reclama la RAM, entonces por si hay necesidad de hacer uso de más conexiones, pues se queda abierta. Postgres incluso la deja abierta por si va a haber futuras conexiones. Es porque el proceso de abrir conexiones en cada vez es demasiado pesado. Estar abriendo, cerrando, entonces si no se cierra, pues no se le ha indicado al motor de la base de datos que ha expirado la conexión y bueno, pues no la va a cerrar y ya. Bien, vamos a correr esto, run file, y vamos a poner la 11.077 y le vamos a dar buscar, y es que no la hemos cerrado todavía, no se había ejecutado close. Close se ejecutó al dar clic en el botón cerrar, ahí se cerró realmente, estaba abierta la conexión. Voy a dar run y voy a poner 11.077 y le voy a dar buscar y quedó abierta aún la conexión. Habría que ver los mecanismos del motor de base de datos. Si me vuelvo loco, cierro la conexión del usuario a mano, o simplemente le hago el revoke a todos los permisos al usuario. Muy bien, entremos en modo zombie y hagamos un revoke all privileges on Neptuno to Carlos. Veamos si había un conflicto de permisos. Perdón, no es to, es from. En los revoke es from. On database. Y ahí está. Vaya, ahora le he quitado todos los privilegios al usuario Carlos de la base de datos Neptuno. Vaya. Vamos a volver a correr buscar. Bueno, cerrémoslo. Corramos. Y es 25.0. Y bien, les presento lo que es el buffer de conexiones o el pool de conexiones del motor de Java que no está chequeando la información. Entonces tendría que revisarse, tendré tarea el modo para sincronizar que cada vez que se cargue y se valide la conexión.